El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de resolución de triángulo-rectángulo. Resolver un triángulo no es más que encontrar los elementos que hacen falta. Por ejemplo, en este caso, en este triángulo-rectángulo, pues obviamente me dan el ángulo de 90 grados, me dan este lado que sería la hipotenusa, que se opone al ángulo de 90, y me dan un ángulo agudo, por lo que tendría que encontrar los dos catetos y el otro ángulo agudo que no me dan su valor. Bien, entonces vamos a comenzar precisamente por esto último. Vamos a hallar el ángulo que en este caso es en C. A este lado que tampoco lo conocemos vamos a llamarlo el lado B. Pongámosle aquí la B minúscula debido a que se opone al ángulo en B. Y este otro lado llamémoslo C minúscula debido a que se opone al ángulo en C. Bien, vamos a comenzar precisamente por ahí. Vamos a hallar el ángulo en C. Como bien sabemos de las propiedades de los triángulos, la suma de los tres ángulos da 180 grados. Pero en este caso de los triángulos rectángulos, pues siempre se conoce uno de los ángulos que es 90 grados. Por lo que la suma de los otros dos ángulos, que son ángulos agudos, también debe dar 90. ¿Sí? Entonces, para hallar el que necesitamos, vamos a decir que esa es la medida del ángulo en C. Bueno, voy a colocar aquí simplemente C. Es entonces 90 grados, menos la medida del otro ángulo, o sea en este caso menos 60. Por lo que el ángulo en C entonces da 30 grados. 30 grados es nuestra primera respuesta. Recordemos que son tres nuestras respuestas para este problema. Ese ángulo que ya lo hallamos y los dos catetos que no me los dieron. Para los catetos, o en general para cualquiera de los lados en el triángulo rectángulo, yo necesito recordar las definiciones de las funciones trigonométricas. Aunque en realidad pues básicamente necesitamos son tres: seno, coseno y tangente. Voy a recordarlas por acá, para mirar entonces de cuál es o de cuál echamos mano. La primera de ellas dice que seno del ángulo, estas son pues las definiciones generales, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La segunda de ellas la hemos llamado coseno. Coseno del ángulo lo hemos definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tercera de las funciones o relaciones trigonométricas la hemos llamado tangente. Y tangente del ángulo será cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, aquí tenemos las tres definiciones que vamos a utilizar siempre en la resolución de triángulos rectángulos o incluso en las aplicaciones que tengan que ver con este tipo de triángulos. No necesitamos más de esas tres. Continuamos entonces con nuestra solución. A ver, para hallar el lado B, que es un cateto y es el cateto opuesto al ángulo dado, me doy cuenta que tengo el ángulo, el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Cuál de esas tres me relaciona? Lo que voy a encontrar que es el cateto opuesto y la hipotenusa. La respuesta es seno. Entonces voy a escribir seno, ¿de qué ángulo? De 60, es igual al cateto opuesto, que en este caso es B, dividida la hipotenusa, que es 10. Ese 10 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar, o sea que nos queda 10 por seno de 60. Haciendo una aproximación aquí válida, podríamos decir que seno de 60 es 0.87. Entonces lo que tenemos aquí es 10 por 0.87. Y esto nos da 8.7. Estamos hablando de qué unidades, de metros, porque esto es una distancia, ¿cierto? Sería una unidad de longitud. Aquí estábamos hablando de grados, pero aquí de longitud. Entonces, metros. Y con eso obtenemos entonces nuestra segunda respuesta. Nos quedaría faltando una. ¿Cuál nos queda faltando? Pues precisamente
el otro cateto, que hemos llamado C minúscula, y que no es más que el cateto adyacente al ángulo que se nos dio. O sea que en este caso necesito relacionar cateto adyacente con hipotenusa, coseno. Entonces escribamos por aquí que para hallar el lado C voy a utilizar la función coseno. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que es C, dividida la hipotenusa, que es 10. Ese 10 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, nos queda 10 por coseno de 60, eso viene siendo C, y coseno de 60 no es más que un medio, o bueno, 0.5. Y 10 por 0.5 nos da 5. 5 metros, de nuevo porque esto es una longitud. Y aquí tenemos nuestra tercera respuesta. Tenemos entonces el ángulo, que no lo habían dado. Tenemos este que viene siendo uno de los lados que tampoco nos dieron, o sea el cateto opuesto, y este que viene siendo ese tercer elemento que desconocíamos, que es el cateto adyacente.